Buenas, estimados estudiantes. Como siempre es un gusto saludarles. Bienvenidos y bienvenidas a la primera clase asincrónica para el curso de Ingeniería y Utilización de Software de este cuatrimestre. Como siempre, desearles lo mejor de mi parte, sobre todo que la conceptualización y todo lo que gira en torno a ella en este curso, para ser más generalizado, no tan específico como en la sesión del día de hoy, pero también tomar en consideración la sesión del día de hoy, pues que sea primeramente de su agrado, segundo que sea un curso en el cual ustedes logren y puedan abarcar todo lo necesario y sobre todo lo más importante, aprender, ¿verdad? Que se aprenda para la vida, no para el momento, que sea un curso bastante provechoso, puesto que ustedes van a tener que ocupar, manejar toda la conceptualización que envuelve a la ingeniería en sistemas. Y a la ingeniería de sistemas, por tratarse de una carrera meramente o completamente del ámbito informático, pues lógicamente que es de vital importancia para ustedes, ¿verdad? De vital importancia toda la conceptualización. Para el día de hoy pues tenemos lo que es la parte de fundamentos del software, para hablar un poco del software, que es y demás, su evolución, características generales de cada uno de ellos y por supuesto sus componentes. También aplicaciones que están en torno a la parte de lo que es el software como tal y problemas que pueden surgir o que pueden haber debido o con respecto al uso del mismo. Recordarles que la ingeniería en sistemas es ingeniería del software, viene siendo lo mismo, por tanto la palabra software, al menos en este curso de ingeniería y utilización de software, es lo que más vamos a hablar, es lo que más vamos a hacer y es en lo que más nos vamos a enfocar. Por tanto, bueno, sin más preámbulo, vamos a iniciar este material o esta parte que tenemos acá. Pues es o se las voy a compartir también en esta sesión. Por ahí va a estar este material, el cual también les va a ayudar o colaborar a prepararse para las futuras pruebas. Entonces de esa manera pues vamos a ir tratando en la medida de lo posible de irlo abarcando en cada uno de sus conceptos. Ok, recordarles que primeramente cuando hablamos nosotros o cuando hemos hablado en algún momento dado de software, ¿verdad? Sobre todo me refiero a lo que es el concepto como tal, ¿verdad? De hecho, más específicamente, el diccionario de la lengua española pues lo define. Recordemos que Google pues trabaja en la parte de Latinoamérica con esto. Se le conoce básicamente a la parte lógica, a la parte del sistema informático, que en este caso va a componerse de todos los pasos lógicos, así como también las fórmulas matemáticas y demás que puedan, en este caso, hacer posible que sirva una tarea o varias tareas dentro de la computadora, ¿verdad? O dentro de la PC. De hecho, vean que aquí dice conjunto de programas y rutinas que permiten a la computadora realizar determinadas tareas. O sea, es la que hace funcionar a la computadora. Ahora, los software, sabemos bien que es la parte intangible, la parte que no podemos tocar, pero que sí podemos utilizar. Entonces, esa es una parte también sumamente fundamental o sumamente importante para tratar de hacerle entender al usuario o a las personas de que es algo que no podemos tocar pero sí podemos utilizar. Ahora, yo creo que esto pues ustedes lo conocen bastante bien, también lo llevaron introducción, ¿verdad? Me parece, en la carrera, en la parte de introducción, el primer cuatrimestre, que ahorita no recuerdo si es introducción a la computación o introducción a la ingeniería o algo por el estilo. Por ahí va lo que es el curso. Pero aquí nos compete hablar de tipos de software. Y resulta ser que aquí es donde entramos a tratar de entender más allá de lo que nos han enseñado. ¿Por qué? Porque resulta ser que a nosotros a lo largo del tiempo, los que somos informáticos de cepa, informáticos desde hace mucho tiempo, nos decían que el software era
el software de sistema, el software aplicativo y el software de programación, pero nunca nos dijeron que a partir de ahí hay más tipos de software. Entonces, en este curso, como parte de este curso y como parte de esta sesión, que esta sesión es introductoria, es una sesión en la cual apenas vamos a irnos tratando de, digámosle, que de acomodar en toda esta conceptualización que vamos a tener que ver más profunda dentro de pocas sesiones. Tenemos que ir entendiendo que también se va a dividir de acuerdo a la parte de su función o la función que realiza, ¿verdad? Y según el licenciamiento o según su licencia de trabajo. Entonces, empezando por lo primero que nos importa, por la función que realiza dentro de la computadora, vamos a empezar con software de sistema, que ya ustedes lo conocen. El software de sistema permite tener una interacción con nuestro hardware, administrando los componentes físicos, o sea, el hardware, ¿verdad? Además, proporcionar una interfaz, o sea, una manera, un sitio de uso para que el usuario tenga relación con la máquina. En pocas palabras, el software de sistema es el que hace funcionar al hardware o el que hace funcionar a la computadora. Y de hecho, vean lo que dice esta nota: sin él no podría funcionar la PC. O sea, podemos decir entonces, según lo que también ustedes probablemente lo tienen por ahí ya totalmente identificado, el software de sistema viene siendo la parte o el programa madre, el programa principal de una computadora. Ahora, estamos hablando de una computadora en términos generales, pero recordemos que ahora también eso va enfocado para lo que son tablets o tabletas, teléfonos inteligentes, inclusive por ejemplo router tipo smart o inteligentes, pantallas inteligentes y todo lo que ustedes quieran recordar o indicar o saber que tienen que manipularse o que es manipulable. Ahora, el software de sistema tiene una cierta clasificación. Esa clasificación se va a dar de acuerdo a lo que es el trabajo que va a hacer o lo que va a ir realizando dentro de la computadora, como lo veníamos diciendo, su función. Entonces dice que el sistema operativo sería la primera clasificación. En el sistema operativo, bueno, yo sé que ustedes lo conocen bien, lo manejan bien. Creo que el más utilizado por nosotros, el Windows, de acuerdo a que es el más compatible para nuestros software de programación que utilizamos constantemente para desarrollar programas. El Mac, que bueno, ya ustedes saben que es el del Macintosh, el de Apple. Lo que es el Linux, que es un sistema operativo bastante fuerte y potente, el cual se utiliza mayoritariamente para lo que son servidores o computadoras que van a trabajar como, sí, puede ser servidores de datos, servidores de DNS, servidores en cualquier otro sentido. El Unix, que también es un sistema operativo bastante similar a lo que es el Linux o el Linux. También vienen lo que es los controladores de dispositivos. Estos controladores de dispositivos son, por así decirlo, software de sistema adicional al sistema operativo que van a controlar, que van a administrar todo lo que son los hardware. ¿Por qué? Porque ustedes saben bien que hay los hardware en la computadora, existen hardware de muchas formas y de muchos tipos, ¿verdad? Dígase tarjetas de video, tarjetas de audio, tarjetas de red, etcétera, etcétera, y son de diferentes fabricantes. Entonces tiene que existir un software de sistema para esos hardware adicionales, como los controladores de dispositivo, así se le llaman, también conocidos en inglés como drivers, ¿verdad? Que es los que controlan. Herramientas de diagnóstico, ¿verdad? Muchos de sistemas operativos traen algún otro software de sistema aparte que nos ayuda a diagnosticar cómo está nuestra computadora en almacenamiento, en memoria RAM, en procesamiento y por ejemplo que nos ayuda inclusive a reparar en algún momento dado ese tipo de problemas, que eso es lo que hacen las herramientas de corrección y optimización. Las de corrección, por ejemplo, corrigen clusters o cilindros o pistas del disco duro que se han averiado, por decir algo, ¿verdad? Mientras que los de optimización, pues lo que hacen es optimizar o, por ejemplo, aumentar la velocidad de la computadora. Uno de ellos es desfragmentando.
¿verdad? Que la defragmentación, por ejemplo, lo que hace es lo siguiente. Si por ejemplo yo en este caso tengo por acá, digamos que está la superficie del disco duro, y resulta ser que en este fragmento de acá, en este cluster, se guarda un pedazo de información de un video, digámosle que en 2 tractos, y resulta ser que en otro cluster por acá se almacena otro pedazo de información. La defragmentación lo que hace es que toma, en este caso, este pedazo, este otro del video, estoy hablando de un mismo video, ¿verdad? Digamos que es un video grande, y este otro, y lo que hace es que los va a colocar continuos en un mismo clúster para que el acceso a la información sea más versátil, más rápido y más veloz. Entonces eso es básicamente lo que hace la herramienta de corrección, bueno, en este caso optimización. También están los software de sistema para servidores, ¿verdad? Los software de sistema para servidores hoy en día pues encontramos, por ejemplo, lo que es el Windows Server o Windows Servidor, ¿verdad? Que Windows Server o Windows Servidor viene siendo un Windows diferente, un Windows que es un sistema operativo que lo que nos ayuda o que nos va a ayudar es a la administración coherente y correcta de lo que es las computadoras conectadas en red o que tengamos que conectar en red. Entonces es un sistema operativo, ¿verdad? En este caso es un sistema operativo, pero es un sistema operativo de ese otro tipo, ¿verdad? Para servidores. Y también es un software de sistema, o hay software de sistema con utilidades. Por ejemplo, en este caso, dígase las mismas utilidades que trae el Windows, dígase calculadora, dígase por ejemplo grabadora de voz, ¿verdad? Son software de sistema, pero que son como situaciones, digámosle, adicionales, como pluses, por ejemplo, a lo que trae el sistema operativo. Entonces, eso sería lo que es el software de sistema, su clasificación y sus componentes más importantes. Ya estamos ahí abarcando 3 cosas o 3 temas de cada uno de esos software de lo que venimos hablando o lo que venimos haciendo en este caso. Ok, en cuanto a lo que es el software de programación, ya muy conocido por ustedes, ¿verdad? Muy conocido por ustedes. En este caso, precisamente, sabemos bien que el software de programación tiene que ver con el conjunto de aplicaciones, por así decirlo, software o aplicaciones que permiten al programador desarrollar sus diferentes programas o sus diferentes software. O sea, en palabras sencillas de entender, sería o tiene que ver con lo que sería o lo que es el software que permite desarrollar más software. Hablemoslo, digámosle, desde ese punto de vista o de esa forma para entenderlo de una forma más sencilla o más básica, ¿verdad? Ejemplos de software de programación, yo creo que no tengo ustedes que indicárselos, ¿verdad? Porque ustedes ya conocen mucho, está el Ruby on Rails, Java, Python, JavaScript, la parte Visual Basic, C#, PHP, HTML, ASP.NET, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, muy importante recordar, ¿verdad? Recordarles que en este caso, para nosotros o para que las personas logren poder manipular software de programación, es muy importante entender o saber que tienen que tener cierto conocimiento lógico y del lenguaje de programación, porque a pesar de que tengamos conocimiento lógico o un desarrollo lógico adecuado, no podemos por eso pretender de que ya sabemos todo o que ya puedo programar en todos los lenguajes, porque no es así. Tenemos que saber el conocimiento lógico específico de cada uno de esos lenguajes. En cuanto a su composición, tenemos los editores de texto, ¿verdad? Que en este caso podemos son, digámosle, lenguajes de programación que lo único que me permite es crear o modificar archivos, escribir códigos, pero que no tienen ejecución. Esos editores de texto se pueden posteriormente
se pueden posteriormente desarrollar o se pueden trabajar más adelante. Permítanme, es que quiero buscarles aquí para que lo vean. En este caso es el Node, como por ejemplo Notepad++. El Notepad++ es un editor de texto, es un lenguaje de texto. De hecho, yo estaba por aquí el otro día, estaba programando una página web que estaba haciendo. Entonces, como ustedes pueden observar, simple y sencillamente se editan textos. Es un editor de texto, ¿verdad? Donde yo puedo escribir códigos y que esos códigos posteriormente yo puedo ejecutarlos o puedo guardarlos para que su ejecución se refleje en algún otro programa, en este caso navegadores. Los editores de texto son muy utilizados para la parte de navegación, ¿verdad? Para lo que es la parte la parte web, para el desarrollo web. Entonces, por ejemplo, acá, bueno, yo estaba haciendo, este era para el index de una página web, aquí era para una página web que se llama Acerca de Nosotros. Entonces, aquí yo voy editando el texto y bueno, tenía la parte de productos. Creo que solamente había hecho 3 nada más en ese momento. Entonces ahí, por ejemplo, nada más se escriben los códigos, se guardan y ellos se almacenan para su ejecución en otra aplicación. Este es un ejemplo, se llama Notepad++. Eso es un ejemplo de editor de texto, ¿verdad? Lógicamente, ¿verdad? Que hay más trabajo, más lenguajes de editores de texto, ¿verdad? Por supuesto. También viene la parte de compiladores, que recuerde que es un tipo de traductor que transforma un programa, digamos, de un programa entero, o un programa que ya ustedes han escrito, que ustedes ya han hecho, a otro programa, a otro lenguaje de otro programa. O sea, ese es el compilador. Entonces, el que me va a permitir, o que nos va a permitir compilar o traducir un programa completo, un programa entero, un programa completo, a otro lenguaje de programación. Por supuesto que hay muchos en el mercado, ¿verdad? Que ustedes pueden buscar, o que ustedes pueden eventualmente verificar. También tenemos lo que es la parte de intérpretes, ¿verdad? Los intérpretes, en este caso, trabajaría, o para que ustedes me entiendan, tiene una cierta, vamos a ver cómo le puedo decir, similitud a la parte del compilador, ¿verdad? O a la parte, en este caso, sí, bueno, de los compiladores, que fueron los que vimos ahorita. Pero el intérprete es un programa que se ejecuta directamente las instrucciones escritas de un lenguaje de programación dado. O sea, el intérprete lo que hace es toma de un lenguaje, va traduciendo cada código y lo va interpretando de una vez, mientras que el compilador lo que hace es transformar. Entonces el intérprete toma de un lenguaje, va interpretando lo que ahí dice, y lo puede interpretar inclusive en otro lenguaje, y el compilador lo que hace es transformarlo. Esa es como la diferencia más significativa en ese caso de la parte de los compiladores e intérpretes, que usualmente son los que más se tienden a confundirse. En el caso del enlazador, ¿verdad? Los enlazadores, en este caso, es un programa que toma objetos generados, por así decirlo, de una primera compilación, toma su información o los recursos necesarios, y quita todo aquello que no necesita y lo enlaza a un código de una biblioteca. O sea, en este caso los enlazadores lo que hacen usualmente es que toman objetos, le quitan toda la parte de, por ejemplo, métodos y otras cosas que no se necesitan, y los traduce o los lleva o los enlaza a un código de otra biblioteca. Esos son los enlazadores. En palabras sencillas, es lo que me pueden enlazar también, digámosle, que objetos
de un lenguaje de programación orientado a objetos hacia otro lenguaje de programación orientado a objetos, ¿verdad? Que también esa sería lo más importante. En el caso de los depuradores, los depuradores, por así decirlo, ¿verdad? Pues son otro software, otro tipo de software que se usa para probar y depurar errores. O sea, los depuradores ya son los que me ayudan a verificar si nuestro lenguaje de programación posee o no errores, ¿verdad? Este sería el depurador. Y el entorno de desarrollo integrado, o los famosos IDE, ya son conocidos por ustedes, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos el famoso NetBeans, ¿verdad? NetBeans es uno que nos permite la programación en Java y otros enlazadores con otras bibliotecas. Y el que más creo yo que han usado ustedes, sin temor a equivocarme, que es Visual Studio, que bueno, pues contiene ahí una IDE o un entorno de desarrollo integrado, porque contiene C++, C Sharp, Visual Basic, en fin, contiene muchos otros más. Eso sería la parte de software de programación. Quise tal vez ahí explicar uno a uno de cada uno de ellos y tratar de que quedemos ahí lo más coherente y consecuente necesarios, debido a que pues tenemos la responsabilidad de conocerlo suficientemente. El software de aplicación es muy fácil. El software de aplicación es cualquier otro software, ojo lo que estoy diciendo, cualquier otro software que no sea el software de sistema y que no sea el software de programación, pero que permite realizar una tarea específica en el sistema. La mayoría de ellos son software que podemos utilizar todos los días en diferentes trabajos, en diferentes situaciones, en diferentes contextos, ¿verdad? Entonces de aquí vienen muchos. Por ejemplo, aplicaciones de sistema de control y autorización industrial. Bueno, estos en el ámbito industrial, por ejemplo, para lo que es la fabricación industrial, fabricación por computadora, o fabricación de moldes, o todo ese montón de situaciones que se pueden aplicar. Son software que son software para aplicar en el desarrollo de algo. Viene la parte de aplicaciones ofimáticas. La parte de aplicaciones ofimáticas es todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, la parte de Word, Excel, PowerPoint, Access Publisher, Infopad, Road, en fin, todo ese montón que hay, que son las más conocidas, ¿verdad? Sobre todo en la parte de de Microsoft. Software educativo. Bueno, el software educativo sería todo aquel que podamos utilizar, plataformas educativas, ¿verdad? Yo en mi caso, por ejemplo, particularmente utilizo este es muy utilizado por mi parte. Es un software llamado Word One. Es para aplicar calificaciones, aulas virtuales, por ejemplo, comunicación a diario con los estudiantes, calendarización de tareas y demás, etcétera, etcétera. Entonces, este sería un software educativo, o es un vivo ejemplo del software educativo. Software médico son todos aquellos software aplicativos que permiten manipular desde una máquina de rayos X hasta las máquinas más sencillas. Software de cálculo numérico, bueno, todos ellos, en este caso, la parte de software de cálculo numérico, permítanme un segundito nada más, tomarme un poco. Perdón. El software de cálculo numérico, en este caso, pues es un software, o es el software mediante el cual vamos a trabajar en análisis numéricos, procesos matemáticos, sobre todo la parte más compleja, ¿verdad? Entonces son aquellos software aplicativos que han hecho o que se hacen para calcular áreas, por ejemplo, en el ámbito militar, para calcular dónde van a ser enviados los misiles en cierta área, con cierta longitud y latitud y todo esto, que tiene que ver con esa parte, ¿verdad? Entonces el software de cálculo numérico también, eso que estoy diciendo es de forma general, ¿verdad? Porque estamos hablando de que es
por ejemplo, o pueden existir muchísimos tipos en el mercado. El software asistido por computadora también es conocido como el CAD, ¿verdad? En sus reglas, en sus siglas en inglés, que es para utilizar el ordenador para la creación y modificación y análisis y optimización de diseños. Muchos de ellos, ¿verdad? Pues tiene que ver con, por ejemplo, para crear piezas en tornos o, por ejemplo, engranajes de los motores de carros o aviones, en fin, todo este tipo de situaciones que se pueden hacer en ese sentido. Otro, o el último, ¿verdad? Que sería el numérico, de control numérico o de control de números, pues es básicamente software que permiten controlar toda la parte de cálculos numéricos asistidos. Ahí inclusive podemos dar como ejemplo hasta un cajero automático, ¿verdad? Un cajero automático es un software de control numérico, ¿verdad? Y ahí pues bueno, hay más en el mercado, ¿verdad? O pueden haber más en el mercado de software de control numérico. En este caso recordarles que se usa o se utiliza en diferentes formas, herramientas, según como el fabricante lo desea o quiere aplicarlo. Estos son los software de aplicación con todas sus grandes categorías, ¿verdad? Porque hay gente que piensa que el software de aplicación es solamente aplicaciones ofimáticas, o sea que solamente es Word, Excel, PowerPoint y demás, y no es así, ¿verdad? De hecho, ahí ustedes vieron que hay muchísimo más. Ahí también podemos meter en colilla todo lo que es software para poder navegar, o los navegadores de la web, en fin, todo ese tipo de situaciones. Eso, lo más importante en ese sentido. Después viene lo que es el software comercial o software propietario. El software comercial o propietario es un software desarrollado por una empresa, ¿verdad? Con el fin de cobrar dinero. Es lo que hacen ustedes, o vamos a hacer, o van a hacer ustedes, o hacen, o lo que hemos hecho nosotros. Son software que tienen como fin, ya decía, cobrar dinero por un producto, distribución y por soporte, que es muy importante, ¿verdad? Este software no es modificable, pues el código fuente permanece oculto, solamente el programador lo ve, no hay nadie más que lo vea. Las empresas más reconocidas en el ámbito de este tipo de software comercial o propietario son Apple, Adobe Creator, Adobe y Microsoft. Recuerden que Adobe es toda de Photoshop y todos esos software muy potentes en el ámbito de diseño. Y Microsoft, que es de los más conocidos. Y aquí tenemos ejemplos de software comercial, ¿verdad? Windows, Microsoft Office, Suite Adobe, que es la parte donde vienen varios software de Adobe. También podemos meter aquí el Mac y cualquier otro que ustedes se recuerden o se imaginen que sea para cobrarlo, ¿verdad? Lógicamente que aquí estos son los más reconocidos porque son las empresas más grandes, ¿verdad? Las empresas más potentes, pero no quiere decir que solamente están ellos, ¿verdad? Hay muchos otros más, muchos otros más. Inclusive nosotros podríamos, si hacemos un software y en este caso lo desarrollamos para distribuirlo, ya podemos estar metidos dentro de software comercial o propietario, ¿verdad? También viene lo que es el shareware, ¿verdad? Creo que se pronuncia de esa manera, es que tiene un poco difícil su pronunciación, que es un tipo de software en el que en este caso hay un tipo de prueba, o se distribuye un tipo de prueba de forma gratuita, en el que tiene un tiempo limitado para usarlo. Así el usuario lo evalúa antes de usarlo. Pues en estas versiones gratuitas no se pueden utilizar todas las funciones que tiene, por supuesto, ¿verdad? Pero si lo compramos se activan todas las funciones y no tiene tiempo limitado. Por ejemplo, videojuegos, ¿verdad? Por decir algo, la demo de FIFA, un juego muy popular que hay de fútbol, ¿verdad? Entonces la demo de ese juego pues trae solamente patada inicial, que es nada más jugar yo contra la computadora o yo contra otra persona. Y si nos gusta, si vemos que el entorno se desenvuelve adecuadamente y el juego me agrada, pues entonces yo lo que hago es que compro la versión final, ¿verdad?
Aquí también vienen lo que es el ejemplo del shareware, es compresores de archivos, ¿verdad? Dígase WinRAR, WinZip y muchos otros de ellos. Administración de discos y archivos, pues eso hay ciertamente en el mercado, lo que pasa es que no son muy conocidos porque nosotros no los usamos mucho, ¿verdad? Edición de imágenes y por ejemplo Flash, en este caso tiene que ver con inclusive hasta el mismo Photoshop. Hay cierto software de Photoshop que nos permite nada más utilizar lo básico y si queremos compramos la licencia completa. Juegos, los mismos antivirus, ¿verdad? Y la parte multimedia, ¿ok? Después viene el otro que es muy parecido al anterior, que son los trial, que son demos, ¿verdad? O sea que aquí ya son el demo como tal. En este caso, que al igual que el shareware tiene un tiempo ilimitado, solo que puede ser ejecutado un número de veces X. Entonces el demo, por ejemplo, es aquello que yo, por ejemplo, quiero utilizar. Voy a dar un ejemplo, el TeamViewer, para que ustedes me entiendan perfectamente bien. El TeamViewer es un software para conexión remota, yo poder manipular la computadora desde casa, ¿verdad? O demás. Y el TeamViewer, por ejemplo, me permite utilizarlo, creo que son 15 o 20 sesiones. A partir de ahí ya se bloquea y me dice si quiero utilizarlo o quiero comprarlo o no, la versión completa, ¿verdad? Entonces el trial tiene eso, que el trial es que permite utilizarlo una cantidad n de veces, ¿verdad? No viene o no tenemos ningún ejemplo específicamente, pero yo ya les di uno, ¿verdad? El TeamViewer, para tomarlo en consideración. También por licenciamiento viene también lo que es el freeware, que son programas que se distribuyen de forma gratuita, pero con tiempo limitado. O sea, son gratuitos, pero después de cierto tiempo los quitan. No dispone de código fuente y permite que el usuario lo distribuya. O sea, yo lo puedo descargar, se lo puedo inclusive pasar a una persona, pero esa persona, después de que yo se lo pase hasta cierto tiempo, deja de funcionar. Sobre todo va a dejar de funcionar cuando los autores tienen habilitados sistemas para que el usuario que quiera haga donaciones económicas voluntarias. Eso más que todo principalmente, ¿verdad? Que se hace de forma voluntaria. Pero también tiene que ver mucho para cuando ya cambia de versión, de una versión a otra, la versión anterior deja de funcionar. Ejemplos del freeware tenemos el Media Player, ¿verdad? Que ya ustedes lo conocen, es para desarrollo, para poder escuchar música y demás, ¿verdad? El Tunes, el Internet Explorer, el Opera Browse y el QuickTime son algunos de ellos. En el caso del Open Source o código abierto, es un software libre o free software, como quieran llamarle. Es un software disponible para cualquiera que desee utilizarlo, ojo, pero no solo utilizarlo, también copiarlo y distribuirlo, ya sea en forma original o con modificaciones. O sea, yo lo tomo, yo lo puedo utilizar, puede ser que yo lo modifique, le distribuya código fuente o que le meta más aplicaciones u opciones y lo puedo distribuir. Y lo puedo hacer en este caso de forma gratuita. El ejemplo más conocido por todos, ¿verdad? Creo yo, es Linux y sus diferentes distribuciones. Nosotros podemos tomar el sistema operativo Linux, inclusive su código fuente lo podemos modificar hasta haciéndole un sistema operativo a mi gusto o a nuestro gusto, ¿verdad? Por supuesto que también es muy importante. Aparte de ello, por ahí vienen otros ejemplos, ¿verdad? Y que ya ustedes los pueden ver aquí en pantalla, que son ya con las capturas, ¿verdad? El Unix, el Linux, el Unix también, que está por aquí arriba. También tenemos el Firefox, que es muy conocido, el Ubuntu, bueno, al menos que yo recuerde más o que yo más haya utilizado, ¿verdad? El lenguaje Python, que entraría dentro de esta misma parte del freeware, del open source o del free software. También tenemos lo que es muy importante y no podemos tampoco en este caso pues dejarlo de lado, que es la parte del firmware, que el firmware pues es el programa que está grabado en una memoria ROM, una read-only memory o memoria de solo lectura. Pues es una memoria digámosle que no se puede editar, sino que es una memoria que viene
digámosle, estableciendo la lógica de más bajo nivel. La lógica de más bajo nivel que controla los circuitos eléctricos. Eso es lo que hace, controlar los circuitos eléctricos de un dispositivo. Entonces, digámosle que es un software que controla los dispositivos eléctricos más elementales. Por ejemplo, el firmware viene en lo que es el BIOS o el AMD BIOS de la computadora, que ustedes saben que es el chip que controla toda la parte de los circuitos integrados de las tarjetas madres y cualquier otra situación de la computadora. Pero también puede existir, o también existe, algún otro firmware que puede controlar los circuitos integrados de los routers, de los modem, puede ser de un reloj inteligente, puede ser de ¿qué más se me viene a la mente? En este caso, pues básicamente que hasta de parlantes o cualquier otro que contenga o necesite ser manipulado con circuitos integrados y que realicen situaciones inteligentes. Pero también es también un software que proporciona la lógica y está programado por algún tipo de lenguaje de programación, ¿verdad? Se hacen diferentes tipos de lenguaje de programación. El firmware recibe órdenes externas y responde operando el dispositivo. Se encuentra en monitores, unidades de disco, impresoras, microprocesadores. Bueno, aquí vienen más ejemplos, no los recordaba que estaban por aquí, ¿verdad? Y el BIOS es un programa del firmware. Sabemos bien que el BIOS, por ejemplo, en este caso, ¿verdad? Lo que es el BIOS, probablemente ustedes lo han usado en algún momento dado. Pues el BIOS viene siendo este tipo de, bueno, en realidad este es un poco viejo, pero mostrémoslo porque tal vez ya sí lo hayan visto en algún momento dado. Es un software que nos ayuda a controlar, digámosle, la computadora al nivel más interno de la computadora. Aquí podemos, desde, por ejemplo, activar o desactivar una tarjeta video a una, por ejemplo, tarjeta de red, etcétera, etcétera. Podemos modificar también el consumo de memoria RAM, disminuirlo, asignárselo a asignarle más memoria RAM, por ejemplo, a una tarjeta de video, y así sucesivamente, ¿verdad? Podemos hacer que también el overclocking del microprocesador para que trabaje más rápido, etcétera, etcétera. Entonces, este BIOS viene siendo un programa firmware, ¿verdad? Para que quedemos más claros, ¿verdad? Para que quedemos más claros. Ok, esto es todo lo que tiene que ver con software, tipos de software, componentes, ejemplos, y yo creo que hicimos un análisis bastante grande o bastante exhaustivo, ¿verdad? Creo que ahí está bastante bien fácil de interpretar o de entender. Ok, vamos a entrar con la línea del tiempo. También eso era una parte que teníamos que ver, permítanme. La línea del tiempo o la evolución del software, tenemos que remontarnos a la creación de la primera computadora, ¿verdad? De hecho, para que ustedes tengan idea y para recordarles, okay, la primera computadora que existió fue la Mark I. La Mark I fue la primera computadora desarrollada en la historia en la Universidad de Harvard, en el sótano. La Mark I pues no está completamente, por así decirlo, catalogada como la primera computadora, porque esta computadora, la Mark I, era electromecánica, o sea, también tenía ciertas partes mecánicas para poder funcionar, para poder hacer cálculos exhaustivos. Lo que pasó, o lo que pasa con eso, fue, o se dio, que 2 años después de la Mark I, vino la ENIAC, que la ENIAC sí fue una computadora completamente electrónica. Trabajaba por medio de tubos al vacío, por medio de tarjetas perforadas para ingresar información y tubos al vacío para darle instrucciones o indicaciones. Esta computadora, lógicamente que al ser totalmente electrónica, aunque fuera tan aparatosamente grande como ustedes la pueden ver en esta imagen, ¿verdad? Veámosla en esta imagen más cerca, vean todo esto que está aquí en la pared, más estos paneles de donde insertaban las tarjetas perforadas, pues esto era parte de la ENIAC. No obstante,
a partir de ahí es que nosotros podemos ver o podemos iniciar con la parte de la evolución, porque el ENIAC fue la primera computadora que desarrollaron o se desarrolló, en este caso, haciendo o trabajando lo que fueron los cálculos matemáticos más exhaustivos. Entonces, habían ciertos software en los cuales o mediante los cuales realizaba o utilizaba algunos software de muy bajo nivel, que a partir de ahí se dieron cuenta que tanta electrónica ocupaba de indicaciones o indicadores que le ayudaran a trabajar a esa computadora. Por eso es que a partir de ahí, de 1946 al 65, se abre una línea de tiempo entre lo que es la evolución del software, porque ahí comenzó el software. Ahora, resulta ser que en 1965 y aproximadamente al 1972, lógicamente ahí me estoy brincando mucho, ¿verdad? Porque después ahí estuvo la UNIVAC, después vino la IBM, la PCTX-0 y en fin, vinieron muchos otros prototipos de computadoras que se dieron en el mercado. Pero resulta ser que del 65 al 72, ya utilizando y manipulando este tipo de computadoras, se dieron cuenta o se percataron de que podían ir agregándole sistemas de tiempo real, apoyando decisiones, o sea, que es lo que hacemos hoy en día nosotros, un software que vaya manipulando la computadora en tiempo real de acuerdo a decisiones. Ustedes mismos lo saben bien, cuando lo vimos, ustedes vieron en la parte de decisiones en lógica, en todos los demás lenguajes de programación, que lo que se hace a la computadora es decirle que tome decisiones, que si haga esto o haga el otro, o si no haga el otro, o si no haga el otro. Entonces se dieron cuenta que podía existir ese tipo de situación y aparece el software como un producto. O sea, el software ya se vendía aparte del hardware. En esta era, el software ya se promocionaba y se desarrollaba y se vendía como un producto aparte. También hubo una crisis de software. ¿Por qué? Porque se empezaron a detectar muchas fallas. Lógicamente, imagínense ustedes los primeros software que existían. Realmente podían traer muchas fallas. Si los de hoy traen errores, imagínense los que traían en este momento. Todo ese esfuerzo para el mantenimiento de software empezó a absorber muchos recursos de muchas maneras. A esta era se le llamó, después del nacimiento de la ENIAC, se le llamó la era de la multiprogramación, o sea, porque ya todo el mundo quería programar, quería desarrollar y poder vender. Tanto así que Bill Gates y Paul Allen, su socio en su momento, cuando crearon Microsoft, pues ellos se dedicaron a realizar eso. Del 75 al 80, ya lo que era el software estaba muy desarrollado. Entonces a esta era se le llama la era de la programación. ¿En qué sentido? Se encontraban programas de propósito general y específico. O sea, ya por ejemplo, habían contratado a la gente con computadoras para que desarrollaran hojas de cálculo, procesadores de palabras, etcétera. También hubo una parte muy importante que se dio cuando los estudiantes, se les empezó a dar a los estudiantes para que aprendieran a utilizar programas generales para realizar posteriormente programaciones. Entonces aquí fue cuando empezó a salir en aquel momento pues el famoso Logorite, que fueron aquellos software que nos enseñaban a nosotros los más viejos a programar o a darle indicaciones a la computadora y que ellos realizaran ciertas situaciones específicas. Entonces ya aquí la programación estaba completamente en su apogeo, en su auge, ¿verdad? Y aquí se encontraron, vuelvo a indicarlo, programas de propósito general como sistemas operativos y específicos como hojas de cálculo, como procesadores de texto y demás. En el 85 aparece el hipertexto, ¿verdad? Desarrollado por Tim Berners-Lee, un inglés, en el cual logró meter dentro de un software hipertextos, o sea, cajas de texto o cajas de imagen que pudieran llevar
en este caso, interacciones de diferente índole, diga, textuales, gráficos, videos, sonidos y cualquier parte multimedial. Entonces eso se empezó a incorporar dentro de lo que fueron la parte, digámosle, de situaciones de escenarios. Entonces hacían hipertexto creando escenarios, o sea, lo que hoy conocemos como páginas web. Entonces ahí vino otro tipo de software. Entonces software que me permitía crear lo que fue la parte de dispositivos tecnológicos móviles, o por lo menos que no estuvieran en el mismo lugar, ¿verdad? Con ciertos nodos, que recuerden que cuando hablamos de nodos son diferentes conexiones, ¿verdad? Cuando yo hablo de un nodo o nodos, son conexiones en diferentes partes del mundo, y que esas conexiones nos permitiera realizar situaciones del mundo real en escenarios, o sea, mostrar el mundo real en escenarios. Vuelvo a indicarlo, lo que hoy vemos o conocemos como páginas web. Eso fue en el 85, eso fue otra evolución del software que evolucionó de ya, digámosle, de programaciones convencionales con software de propósito general y específico hacia software de hipertextos, ¿verdad? Posteriormente aparece lo que revolucionó este mundo. Aparece el Internet. Entonces con el Internet se facilita la comunicación y el desarrollo de proyectos, la consulta y la ubicación en diferentes partes del mundo. Entonces resulta ser que ya el software no solamente se programaba para situaciones locales, sino también para formas de Internet o para páginas web o páginas de Internet. Eso hacía que lógicamente hubiese una, por así decirlo, interactividad en todo el mundo, pudiera investigar y que la gente pudiera también aprender de una mejor manera. Eso del 90 al 95 aproximadamente, cuando se dio el auge, ¿verdad? Se dio el despegue. No quiere decir que solamente en ese tiempo, porque actualmente todavía, hoy, el Internet nos sigue enseñando de una forma mágica, ¿verdad? Y después viene en el 2000, o del 2000 en adelante, el software que se creó para el e-learning, que en este caso se rompieron todos los esquemas del aprendizaje electrónico. Aquí se hizo el uso de tecnologías multimedia, de redes, para desarrollar y mejorar nuevas estrategias de aprendizaje. Por ejemplo, una de ellas es lo que estamos haciendo en este momento, ¿verdad? Aprendiendo por medio del Internet, aprendiendo por medio de las conexiones remotas, aprendiendo de forma multimedial, aprendiendo y desarrollando mejores estrategias de aprendizaje para que el software llegara a todo el mundo. Y se crearon, o se han creado del 2000 en adelante, se han creado millones o miles de plataformas de e-learning, que ya ustedes saben bien que en el mercado hay muchísimas, pero muchísimas. Y terminamos del 2005 a la fecha, que fue el otro boom, como evolucionó el software. El software evolucionó hacia el software social. ¿Qué fue lo que hizo? Permitir la comunicación en red, trabajo colaborativo, en toda la parte global, con la parte de herramientas de comunicación que nos beneficiaron la interacción y colaboración por medio de lo que se le conoce como convenciones sociales. Entonces el software social viene a interconectarnos, ¿verdad? Igual hasta para la forma de aprendizaje. Entonces ese software social evolucionó enormemente, porque si lo vemos desde el punto de vista profesor-estudiante, pues el beneficio es increíble. Y si lo vemos desde el punto de vista de programador, también nosotros podemos desarrollar software social. Entonces viene siendo también una catapulta y plataforma sumamente genial y exquisita. Entonces ahí tenemos más o menos la evolución en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 etapas. 7 etapas que, recalco, dentro de cada una de ellas, o en medio de ellas, o inclusive dentro de ellas mismas, hubo muchas otras etapas y subetapas que se dieron. Pero lógicamente que tenemos que verlo de una forma más general para poderlo entendiendo. Entonces eso fue lo que más desarrolló o se dio. Ok, el otro tema que tenemos que ver es la parte de las fallas más comunes en el software. Para las fallas más comunes en el software, yo me voy a enfocar, o me enfoqué en las fallas más
temibles o que más se dan en Windows. ¿Por qué? Dos razones. Sistema operativo que más se utiliza a nivel mundial. Segunda razón, ahí donde ustedes y yo programamos o utilizamos las diferentes IDEs y lenguajes de programación. Entonces, si nos falla Windows o falla nuestro software, es porque tiene cierta incompatibilidad con Windows o porque pasó algo con Windows. Entonces, me quise enfocar en la parte de Windows. Okay. Falla número 1. Windows tarda mucho en iniciar y cerrarse. Solución: optimizar, buscar herramientas de optimización, por ejemplo, la parte se me fue lo que les decía hace un ratito, la parte de fragmentación de disco. Limpieza de software, verificar que no hayan virus, spyware, pop-ups y otros, ¿verdad? Darle un buen mantenimiento desde el punto de vista de hardware, porque muchas veces es polvo y otras cosas que fallan. Falla número 2, la computadora se ha vuelto más lenta. Número 1, solución 1, perdón, limpieza de software de virus, spyware, phishing y otro montón más, ¿verdad? Reparación o cambio de disco duro, que muchas veces esto es lo que más está tardando, o colocar un disco en estado sólido, que también es muy aconsejable, y recuperación de los sectores dañados, como también se los mencioné al inicio de esta clase. 3. Muchas ventanas pop-ups o publicidad al navegar en internet. Solución: primero, cambiar de navegador de internet. 2. Debes desactivar todas las extensiones del navegador, que es muy importante. Y 3. Cerrar las pestañas y abrir unas nuevas. Y una 4 que yo doy por acá, pero que muchas veces no la dan, que es apagar el modem y encenderlo al menos una vez a la semana para que vuelva a tirar nuevas direcciones IP y que libere las que habían anterior. Hacer una liberación de direcciones IP. Falla número 4, paros en el sistema inesperado, o sea que se para un pronto otro, se congela, que sería actualizar constantemente el sistema operativo, ¿verdad? Esto es muy importante, sobre todo en el Windows más nuevo, que desdichadamente pues tenemos la situación de que día a día casi están saliendo actualizaciones nuevas. Falla número 5, la PC se reinicia o apaga sola. Primero, cambio fuente de poder, ¿verdad? Que es la que transforma la fuente alterna en directa dentro de la computadora. Limpieza del software y limpieza de programas de inicio de Windows. Muchas veces los programas de inicio de Windows, ¿verdad? Pues le podemos dar aquí controlar delete. Podemos ir a donde dice administración de tareas. Podemos ir a donde dice donde dice inicio. Y aquí en inicio podemos deshabilitar aquellos software que realmente creamos que no son tan necesarios tenerlos habilitados desde el inicio. Entonces la computadora va a entrar de una forma más rápida. Eso también lo estoy hablando como Windows, pero cuando nosotros programemos nuestro propio software, sería bueno que nosotros dejemos habilitado todo eso para que el usuario final no tenga tanto problema en ese sentido. El CPU enciende, pero no hay video, o sea, pantalla negra. Primero, verificar la memoria RAM. Segundo, revisar los conectores de la tarjeta madre, la motherboard, o también en este caso hacerle una limpieza profunda a lo que es el microprocesador, pero recuerden que después habría que colocarlo con pasta térmica y demás para verificar que haya quedado bien. Falla número 7. Al encender manda un mensaje de Windows que se cerró inesperadamente y da varias opciones, pero se elige la que se agrega a la misma pantalla con las mismas opciones. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? Recuperar el sistema. Y si ya el sistema no se puede recuperar, se hace una recuperación con el asistente, se hace una instalación completamente nueva, lo que muchas veces la gente conoce como un formateo, ¿verdad? Pero no necesariamente tiene que ser un formateo. Falla 8. Ya no enciende el CPU. Cambio de tarjeta madre, ¿verdad? Fuente de poder o tarjeta madre. Desdichadamente eso es lo que más ocurre. Pero también puedes revisar los cables de corriente del gabinete. También revisar los contactos de la fuente de poder. Y si ya en último caso llevarlo a un soporte más profundo. Falla número 9. El video se queda pegado. Revisar la tarjeta de video, sobre todo si es incorporada a la misma tarjeta madre, para verificar que esté bien. Y si no, pues simple y sencillamente lo que hacemos es que le colocamos una nueva, ¿verdad? Cambio de memoria RAM, que es muy dado también a ese tipo de situación. La memoria RAM es de las que más falla.
o la revisión de la temperatura del CPU. Porque recuerden que cuando el CPU, el disipador o el ventilador o el sistema de enfriamiento falla o empieza a fallar y él se empieza a calentar, él mismo empieza a dispararse o a, por así decirlo, a no generar o a pegarse o inclusive a hacer que la máquina se apague sola. Y la número 10, video pixelado. La solución es el cambio de memoria RAM o la tarjeta de video, ¿verdad? Pero vean que primero se recomienda la memoria RAM, porque aunque ustedes no lo crean, falla más la memoria RAM que la tarjeta de video. Ok, esos son los problemas más significativos que se pueden dar en la parte del software. No obstante, vean que muchos de ellos van enlazados a la parte del hardware, porque recuerde que ellos son uno, ¿verdad? O sea, trabajan en complemento. Y si hay un hardware malo, también podría existir una parte mala. Pues bueno, eso sería todo de mi parte en este video, en esta clase asincrónica. Espero que me hayan entendido, que haya quedado bien claro y que ustedes aprovechen la clase de la mejor manera. Cualquier situación, como siempre, estamos para servirles. Muchas gracias y bendiciones para todos y todas.